Muy buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos y amigos a lo largo y ancho de nuestro país, El Salvador, y también fuera de nuestras fronteras patrias. Qué bendición el podernos conectar una vez más en este día miércoles en el cual Dios nos ha concedido una vez más su misericordia, y que también tengo el privilegio y la bendición también de estar aquí con mi hijo Barak González, el cual también estará compartiendo la palabra del Señor en esta noche. Quiero dejarlo para que también pueda dirigirse en unas palabras de bendición y saludo para cada uno de ustedes. Sí, gracias por la oportunidad de nuevo. Gracias al Señor porque nos ha dado un día más de su misericordia y podemos decir que Él es fiel. Así que a los que se vayan conectando o a los que lo escuchen después, bendiciones. Barak, solamente estaba pensando en este día que nosotros prácticamente solamente el día domingo es el día que no envío el capítulo completo de la palabra, pero en lo personal no sé qué experiencia tienes tú cuando lees ese capítulo, que yo no sé si te metes en la película, si te metes en la escena, si experimentas algo cuando estás leyendo, porque a mí pues casi la mayoría de veces me pasa, cuando yo lo estoy leyendo, estoy viendo como que estuviera allí con ellos, lo que está sucediendo, lo que estoy leyendo. No sé si te ha pasado eso o te pasa eso cuando estás leyendo la palabra. Pues sí, como ahora en día están bien de moda las series. Uh-huh. Están bien de moda las series, entonces uno va pensando más como en el libro de Génesis que lleva toda en la cronología, ¿verdad? de los padres. Entonces uno se va quedando así a la expectativa de qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo y eso, porque aunque mucha gente lo catalogue así el Antiguo Testamento como historia y que a veces no, que lo ven a uno raro si se basa en una predicación, bueno, no a mí, sino en la experiencia de otros siervos, de que lo ven raro que se base en el Antiguo Testamento si ahora estamos en el Nuevo Pacto, dicen. Uh-huh. Pero igual aquí podemos ver cómo Dios se manifiesta incluso a los padres de la fe, incluso antes de la ley. Uh-huh. Entonces esto es más que si estamos en la ley o estamos en la gracia, es que Dios siempre se manifestó a sus siervos porque Él tenía misericordia de ellos. Uh-huh. Otra cosa también, ¿qué beneficios trae leer la palabra de Dios todos los días? ¿Qué ganamos con eso? Pues fe, primero fe, porque uh-huh. que sabemos que es la palabra del Señor. Sabemos que la fe proviene por oír la voz del Señor y el oír por la palabra del Señor. Uh-huh. Entonces, eso. Y a veces de que uno quizás en el ajetreo del día a día, que uno a veces no ha leído todo, no ha leído todas las porciones de la Biblia, uno va aprendiendo cada vez más a detalle lo que en realidad ha pasado. Fíjate que otra cosa que yo he aprendido es que si lo lees, bueno, algunas veces lo hago un poco más temprano, algunas veces en el transcurso de la mañana, pero no sé si te ha pasado ahora cuando has leído esa palabra, de repente eso como que se te quedó grabado y lo anduviste meditando, eso que leíste, lo anduviste pensando. Entonces eso es como armarse el pensamiento, como equiparse de la palabra para tus pensamientos, como dice el Salmo capítulo 1, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, lo que leíste, la palabra que leíste, esa es la que andas meditando. Entonces como que no da chance también a que pensé quizás otras cosas que no se deberían estar trayendo para que sean parte de nuestro diario vivir, sino más bien que sea la palabra un ancla y que sea la palabra algo que nos ayude a meditar en lo que realmente Dios quiere que hagamos, porque la palabra entendemos que es la voluntad del Señor impresa, ¿verdad? Entonces, uno de los beneficios que yo encuentro para que leer la palabra en la mañana es que es como que comenzás el día con un buen alimento.
Yo antes creía de que el buen alimento tendría que ser al mediodía. O sea, que darte la buena comida debe de ser al mediodía. Pero yo he visto en la mayor parte, más que todo en Norteamérica, los americanos, principalmente los americanos, se dan unos grandes desayunos, porque dicen ellos que se llenan de energías para el trabajo que van a hacer durante el día. Entonces así también yo lo veo con la palabra. Te das un buen desayuno de la palabra, andas fortalecido en la fe. Entonces por eso es beneficioso y es muy importante entonces el leer la palabra. Gloria a Dios. Vamos a dejar un cántico entonces que tiene que ver con el Salmo 119, 65 a 72. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Eso es lo que nosotros hemos estado conversando con Barak referente a la palabra del Señor. Luego, después de esto, dejamos ya entonces a Barak con la palabra. Oh Señor, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bien hecho, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno de saber sido humillado para que aprenda estatutos. Mejor es la ley de tu boca que mía esté. Oro y plata. Gloria a Dios. Estamos entonces escuchando parte del Salmo 119, que es la palabra cantada. Y qué bueno es entonces cantar la palabra, porque alabamos a Dios, somos edificados y bendecimos también a otras vidas. Dejo entonces ya de inmediato con la palabra a Barak y que nos diserte pues esa bendición con la cual seremos edificados en esta noche. Y los que están conectados, les invito también a que puedan compartir con sus hermanos y amigos para que otros puedan ser edificados con la palabra del Señor. Ya estamos totalmente en vivo. Bendiciones para todos y dejo en este momento a Barak con la palabra. Amén, amén. Pues es una bendición otra vez en esta semana poder compartir la palabra, que tenemos que estar agradecidos porque no en todas las partes del mundo se puede compartir con esta libertad. Así que gracias damos a Dios porque tenemos esta libertad aún de poder compartir su palabra y en caso personal más aún que Dios ha tenido misericordia y me deja compartir de su palabra. Entonces, bueno, para este día, bueno, para esta semana, como se ha estado hablando, creo yo,
en todas las casas de oración, en las casas familiares y en las reuniones familiares, perdón, es cómo nosotros vamos conociendo más a Dios, cómo conocerlo más y cómo conocerlo verdaderamente, porque ahora se da por motivos extraños, y también porque eso es lo que quiere el enemigo, que en realidad no lleguen a conocer plenamente al Señor. Entonces, por motivos ajenos a la voluntad del Señor, vemos que hoy en día la gente busca refugiarse sí, ahora muchos ni creen ya, pero los que intentan creer vienen y lo hacen de mala manera, porque se refugian en la religión, que vienen y piensan que hacer sus votos a las costumbres, a las tradiciones, es en realidad conocer al Señor. Y cuando Dios dice que Él se agrada más de la obediencia que del sacrificio, entonces a veces pensamos que lo que estamos haciendo es algo que Dios nos ha mandado, que pensamos que con esto nos vamos a acercar más a Dios, pensamos que con esto estamos agradando al Señor. Y es como dice, sí, que el hombre puede andar en un camino que le parece de bien, que le parece bueno, y que al final su fin, valga la redundancia, es de muerte. Entonces yo creo que la manera más acertada, y no solo porque yo lo esté diciendo aquí, la manera más acertada de conocer al Señor, de conocer a Dios y de cuál es su voluntad, cuando nos preguntamos cuál es la voluntad del Señor, que cómo le podemos hacer para conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros, es leer su palabra. Que está bien si algún líder de algo nos viene y nos recomienda algún libro, o que nos dicen escuchen esta meditación, pero de algo que no tiene que ver con la palabra. Pues está bien, pero así como dice Pablo, que tenemos que escucharlo todo, pero solo tenemos que retener lo bueno. Pero yo creo que la manera donde no tenemos margen de error, donde no podemos tener ni siquiera la duda de que no estaremos conociendo bien al Señor, es leer su palabra. Porque en la palabra del Señor está escrita, está impresa, como ya se dijo antes, está impresa la voluntad del Señor. La manera en cómo nosotros le tenemos que conocer, cuál fue el mensaje que vino a dar Jesús. Porque muchos piensan que Jesús vino que porque el mundo estaba perdido, que lo vino a condenar, y que nosotros lo que tenemos que hacer es, nos tenemos que lacerar, que nos tenemos que perjudicar a nosotros mismos, que tenemos que hacer aquí y allá con tal de agradar al Señor, cuando dice que Jesús no vino a este mundo para condenarlo, sino para amarnos, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, que por eso vino al mundo, porque de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, y no para que nosotros viniéramos y pensáramos que hacer ciertas cosas que al final ni siquiera están escritas en su palabra, que las hagamos y que pensemos y que hagamos todo lo contrario de lo que el Señor ya ha predestinado para que nosotros andemos en esas obras. Entonces yo quiero que vayamos al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Y como siempre decimos, que si usted tiene una Biblia cerca, que la puede buscar, la puede abrir para que vaya siguiendo la lectura juntamente con nosotros. Y si no, pues aquí la estamos leyendo para que usted la pueda escuchar también. Juan capítulo 14. ¿Qué versículo? Desde el versículo 1. Lo leo. Sí. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El último. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? El último, el 7 también. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Entonces yo creo que esto también entra en parte de cómo conocer al Señor, porque ahora han salido tantas ramas y tantas las pseudo llamadas religiones, que al final la religión nada tiene que ver, sino una comunión real, una comunión verdadera con Dios. Pero también se ha dado este problema de que primero no conocen qué es lo que Dios quiere, lo que Dios ha mandado, y comienzan a hacer cosas que Dios nunca mandó. Pero yo creo que también el problema más grande es que vienen y no conocen a Dios, e incluso rechazan al Hijo de Dios, que piensan que por ejemplo, como decían los doctores de la ley, los que eran los estudiados en el tiempo de Jesús, que decía que Dios no podía tener hijos, que, o sea, así naturalmente, que era blasfemo, le decían a Jesús, porque él se decía ser el Hijo de Dios, pero era porque sus ojos aún estaban velados, y quizás hasta el día de hoy muchos ojos, y no lo digo con afán de querernos hacer más, pero por misericordia del Señor es que se nos ha quitado el velo de los ojos, y que podemos ver y podemos entender que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, pero aún no solo eso, sino que Jesús es Dios mismo, porque tocando ya un punto fundamental de nuestra fe, es que como dijo el apóstol, dijo que el misterio de la piedad, que dijo que Dios se manifestó en carne, o sea que no era un enviado, no era un simple enviado, no era un ángel, sino que era Dios mismo quien descendió a la tierra en forma de hombre, y él dice que se humilló hasta lo sumo, pero para que después fuese exaltado hasta los cielos. Entonces yo creo que muchos también no le han conocido de esa manera, en que Jesús no solamente fue un mensajero como para ciertas religiones, y tienen sus profetas, otros que eran los mensajeros, y así. Jesús no era solo un profeta, que claro que era un profeta, no era solo un mensajero, que claro que era el mensajero de la voz de Dios, pero era también Dios mismo caminando en la tierra. Entonces, como dice aquí en Juan, cuando dice en el versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Pero por qué? Porque antes dice bueno, yo creo que lo dice más adelante. Bueno, en el 6 dice que nadie viene al Padre sino por mí. Y yo creo que él, cuando lo dijo, quizás hacía como esto es una imaginación mía, pero cuando dice nadie viene al Padre, él quizás estaba casi que señalando a sí mismo, así como para que le entendieran de que le dice: tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no sabéis quién soy. Entonces, bueno, leámoslo. Aquí dice en el versículo 8, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, aquí le estaba diciendo Jesús abiertamente de que Él era en el Padre y de que el Padre era en Él. Y como aún no se había manifestado Dios como el Espíritu Santo, entonces por eso le decía que solo era el Padre y el Hijo, pero eran una sola persona. Nosotros no creemos de que en la Trinidad. Muchas personas hablan de esta palabra, pero yo quiero que si alguno de los que me está escuchando, de las personas, no es un reto ni nada, pero si alguna de las personas que nos está escuchando ha encontrado la palabra Trinidad en la Biblia, que me puede mandar ahí por mensaje la cita. Porque muchas personas hablan de eso y yo creo que quizás ni saben la verdadera traducción de la palabra, que se refiere a 3 deidades. Y nosotros no creemos en 3 dioses. Nosotros creemos en un Dios que se manifestó en 3. Amén. Eso es como principales formas. Porque Dios se manifestó en incluso más formas. Por ejemplo, con Abraham, como Melquisedec, se manifestó, incluso dice, hay tantos nombres alrededor de la palabra en cómo Dios se ha manifestado al pueblo. Pero las principales es que nosotros sabemos que Dios se manifestó en 3. Que Dios se manifestó en carne y después cuando Jesús ascendió al cielo, después vino en manera de espíritu. Y ahora nosotros le conocemos como el Espíritu Santo. Que ya no está de manera corporal ya aquí con nosotros, pero ahora no solo lo tenemos hacia la par, sino que mora dentro de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así es. Entonces, yo creo que muchas personas cuando dicen hablan de esta palabra de la Trinidad y todo, creo que quizás no es que crean que son 3 dioses, pero nosotros también como hijos de Dios tenemos que saber el lenguaje que ocupamos, porque no vamos a estar ocupando el lenguaje que al final no es de un hijo de Dios, no es de alguien a quien el Señor ha transformado ya con el poder de su sangre. Entonces, yo creo que en eso también se manifiesta el Padre, en su Hijo, pero ahora que nosotros somos parte de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros también tenemos que aprender a conocer al Señor, no solo como le dice a Felipe, porque aquí le está hablando, primero le dice Tomás que no sabemos a dónde vas, y dice Jesús, pero si yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, quizás dando a entender de que van a haber tantos falsos profetas, falsos maestros, que incluso dentro de la congregación van a querer meter sus falsas doctrinas, van a querer meter palabras proféticas que no son las seguras. Entonces él le decía que no hay manera de cómo perderse cuando Jesús le dice yo soy el camino, el único camino. No le dice que yo soy uno de los caminos, como algunas personas quieren satisfacerse haciendo buenas obras, que claro, no está mal que las hagan. De hecho, como hijos de Dios, nosotros dice que el árbol se va a conocer por sus frutos. Entonces, como hijos de Dios también tenemos que dar frutos, de que la gente conozca que somos hijos de Dios, no solo del diente al labio, como se dice, sino que una convicción plena y que incluso nuestra fe se refleje en nuestras obras. Ese es el punto principal. Entonces, también le dice a Felipe, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. y yo no sé si esto quizás el Señor quizás lo entendió a Felipe en su pensar humano, y en el que muchos de nosotros también podemos caer. Pero quizá esto pudo haber sido hasta una ofensa para el Señor. Del Señor diciéndole que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y viene Felipe y le dice, pues casi que tú no me bastas, enséñanos al Padre y eso nos va a bastar.
Y ojalá que nosotros no caigamos en eso de que sí, Jesús, gracias por el milagro que hiciste en mí, pero muéstranos al Padre y eso nos va a bastar. Es como muchos ahora dicen que ahora Jesús no basta, que es necesario que vengas al retiro de la congregación, que así vas a ser transformado. Y pues ojalá que Jesús le diga a aquel que diga esto, que Jesús le diga, que le hable, que Jesús tenga misericordia de él y le diga: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido todavía, que yo soy el único al que necesitas, soy el camino, soy la vida, que nadie viene al Padre si no es por mí. Fue Jesús mismo quien lo dijo, fue Dios mismo que lo dijo, manifestado en el Hijo. Entonces le hace la pregunta Jesús a Felipe y le dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y dice en el 12: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, muchas personas quizás, y eso tiene que ser, primeramente tenemos que escudriñar nuestros corazones antes de andar acusando afuera, a diestra y a siniestra. Tenemos que ser nosotros diariamente, constantemente examinándonos bajo la luz de la palabra, si lo que andamos haciendo está bien, si lo que hacemos le agrada al Señor. Y yo no digo que no se junte con personas que no le han conocido. O sea, si usted conoce a alguien que no le ha conocido, que no ha conocido al Señor, si usted por misericordia está y ha conocido al Señor, cuando se junte con alguien que no, que usted crea que no le ha conocido aún, háblele del Señor. Que no venga con diciéndole y señalándole sus errores, que ni Jesús le hizo eso. O sea, si Jesús no vino a condenar a aquella mujer a quien querían lapidar, ¿quiénes somos nosotros incluso para juzgar? Si dice que ni Jesús la juzgó, ni yo te juzgo, le dijo a aquella mujer. Pero Jesús le dijo: vete y no peques más, cuando él le preguntó que dónde estaban aquellos que le acusaban. Entonces, si nosotros conociéramos a Jesús, nosotros haríamos las cosas que Jesús hizo. Entonces, así como nosotros le conocemos y hacemos las cosas que Jesús hizo, entonces no tenemos por qué juzgar a nuestro hermano. Si Jesús no lo juzgó, ¿por qué le tenemos que juzgar nosotros? ¿Por qué cuando alguien quiere entrar no le llamemos iglesia, porque no es en sí la iglesia, sino que es el local donde Dios nos permite reunirnos? Porque la iglesia somos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien quiere entrar al local donde la congregación se reúne, y cuando le ven los diáconos, los hermanos, los siervos, porque ve que va tatuado, porque ve que va vestido de cierta forma y así, le juzgamos en nuestro corazón. Quizás ni siquiera le decimos nada, pero lo juzgamos. Pero yo creo que en Estados Unidos se ha hecho bastante común esta frase, lo de ¿qué haría Jesús? Lo de What would Jesus do? Incluso andan pulseritas y cosas así. Entonces yo creo que no está mal eso, de que nos preguntemos qué haría Jesús en nuestro lugar. De que, es más, yo quiero que lo veamos de cierta forma, porque parte de conocer a Jesús es esta, de que ahora que nosotros somos parte del cuerpo de Jesús, del cuerpo de Cristo, nosotros discernimos el espíritu de nuestro hermano y le conocemos y no le hacemos daño. ¿Por qué? Porque no solo es nuestro hermano en Cristo, sino que también es parte del cuerpo de Cristo. Y aunque muchos esto lo vean como radical, nosotros somos Cristo sobre la tierra. Nosotros tenemos que hacer las obras que Él hizo, porque nosotros somos la representación de Dios aquí en la tierra. Entonces, no solo representación, sino que es Dios a través de nosotros hablándole al mundo.
Porque el primer mandamiento, el primer ordenanza, si la podemos llamar así, que Jesús hizo ya cuando Él se iba, era que nosotros ir por los 4 cabos de la tierra, que hiciéramos discípulos y que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces era eso, que nosotros le habláramos al mundo, que le lleváramos el precioso mensaje al mundo. Entonces, parte de conocer a Jesús, de conocer a Dios, también es saber que tu hermano, a tu prójimo, al que también fue lavado con la preciosa sangre de Jesús, o sea, saber eso, que también fue lavado, que si yo tengo problemas con mi hermano en lo carnal, en lo material, pues que nos acordemos que él también fue lavado con la misma sangre con la que yo fui lavado. Como dijo porque Dios todavía tiene profetas, todavía tiene maestros, tiene evangelistas, y yo creo que quizás no hay día que no hablemos y que no digamos, que no mencionemos a porque es siervo del Señor, porque si no hablara de esta manera, el pastor Marcos Vidal, como dice él, y si gusta después lo puede buscar este canto, se llama Él es mi hermano, así se llama, es mi hermano. Dice que puede que me haya herido, que puede que me haya hecho lo que sea, que estemos en problemas, pero al final es mi hermano, comprado con la misma sangre que yo. Entonces no solo es mi hermano, sino que también es parte del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a ver a nuestro hermano como Jesús. O sea, nosotros estamos reflejando el rostro de Jesús. Ver a Cristo en el hermano. Que ver a Cristo en el hermano, porque no es solo porque lo reflejemos, sino porque es parte del cuerpo de Cristo. Así como nosotros también. Así como nosotros no le vamos a hacer daño a alguien que amamos, porque dice que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo puede. Ya sabemos que es todo de lo que es capaz el amor. Pero aquel que dice, aquel que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros amamos del labio para afuera, o en serio amamos, porque dice que el que ha conocido a Dios, dice que ama. Dice que aquel que no ama no ha conocido a Dios. Porque todo Dios, la naturaleza de Dios es amor. Si Él no fuese amor, ni se hubiese tomado el tiempo de mandarnos al Hijo, de hacerse Él, de haberse manifestado en carne, de haber aguantado todo lo que aguantó, y no lo veamos como un reproche de parte de Dios, que Él nos dice, mira, yo tanto que te he amado, y vos que, bueno, quizás Él no le va a decir así, y le dice, tú que ni siquiera eres agradecido. Pero yo creo que Dios aún así, aún después de que nosotros le cantemos su fidelidad es grande, y de que Él nos diga que tu infidelidad también es grande, aún después de esto, yo creo que el Señor, Él nos ve con sus ojos de amor, y se acuerda también del pacto que hizo con Noé, de que ya nunca más iba a destruir la tierra, y también que ya no le iba a mandar diluvios, que ya no iba a ser como Sodoma y con Gomorra, que ya no le iba a mandar fuego, sino que al final no nos envió castigo, sino que nos envió perdón y nos envió amor en el Hijo. Entonces nosotros estamos verdaderamente conociendo a Jesús, pero no solo, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, y no solo que Jesús es Dios también, sino yo sé que mi hermano es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, así como nosotros amamos, respetamos y adoramos a Jesús, no quiere decir que vas a adorar a tu hermano, pero nosotros tenemos que tener en la conciencia, tenemos que tener en la mente, en nuestros pensamientos, de que nuestro hermano es parte del cuerpo, así como nosotros. Y dice que cuando una parte del cuerpo se duele, pues todo el cuerpo también se duele con él. Y
Cuando dice que la cabeza, si la cabeza se llama Jesús, pues el cuerpo también se llama Jesús. Entonces tu hermano es parte del cuerpo. Entonces lo conocemos a Jesús de esta manera. No solo el nazareno que vino y que estuvo poco más de 30 años sobre la tierra, y que Jesús también, y que Dios lo recibió de nuevo arriba. No, sino que también conocerlo es parte también de conocer sus mandamientos. Así como en el Salmo 119, que yo creo que todos estos días se ha estado hablando, no hay palabra que en el Salmo 119 también no se vea reflejada. Cuando le dice, vivifícame según tu palabra, que nosotros tenemos que andar en las leyes del Señor, que ya no estemos bajo el antiguo pacto, no quiere decir que no tenemos que seguir las leyes del Señor. Cierto que hay cosas que el Señor ya no las pide, como el sacrificio de los animales, y no es que no pida guardar el día, pero dice, tú guardas el día, pero el Señor es mayor que el día, y a este lo aborreces. Entonces por eso es que no es que guardemos al día, sino que ahora guardamos en nuestros corazones al Señor del día. Y no solo lo guardamos una vez a la semana, sino que todas las semanas, constantemente. Entonces ese es el nuevo pacto. Y no porque el antiguo haya sido malo, sino porque así son las cosas, que cuando son antiguas, que está pronto a desaparecer, dice en hebreo, ¿verdad? Sí. En Hebreos dice que este es el pacto que tiene con los hijos de Israel, que va a llegar el día en que ellos todavía están, según ellos, todavía están bajo el pacto de la ley. Pero dice que va a llegar un día en el que ya no le van a decir a su hermano, ven y conoce, porque ya todos le van a conocer al Señor. Todos van a conocer, todos ya no le vamos a predicar nosotros a nuestro hermano, porque ya todos conoceremos al Señor. Entonces, el pueblo de Israel está en un trato especial, digámoslo así. Que el Señor sabe cuándo Él se le va a revelar a su pueblo, porque al fin y al cabo ellos fueron el pueblo escogido en el cual el Señor vino a nacer, porque claro que Dios es 100% Dios, pero también fue 100% hombre, porque era de la tribu de Judá, del linaje de David. O sea, si nosotros podemos hacer no me acuerdo en cuál de los evangelios es que hace la genealogía de Jesús, pero al revés. En Lucas, ¿verdad? Uh-huh. En Lucas comienza de Jesús, luego José, luego el padre de José, y así va hacia atrás hasta David, hasta de la deportación de Babilonia, luego atrás hacia David, luego atrás hacia Abraham, y luego no solo se queda en Abraham, sino que sigue Noé, sigue para atrás con Enoc, sigue para atrás con Set, y sigue de nuevo hasta Adán. Y dice, cuando ya dice que Set, en Lucas 3:23 en Lucas 3:23. Uh-huh. Bueno, leámoslo. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matar, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janá, hijo de José. Y así sigue. Y va en retroceso. Pero ya al final, ya cuando llega hasta Adán, ¿cómo dice? Dice, hijo de Dios. Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, no lo queramos ver de manera espiritual, sino de manera material. Jesús era hijo de Dios tanto en lo espiritual como en lo terrenal, porque era del descendiente de la línea directa, bueno, todo, de Adán. Y al final dice que Adán era hijo de Dios. Porque nadie lo había engendrado. Porque nadie lo había engendrado terrenalmente a Adán. Sí. Entonces, conocer todo esto es parte de conocer a Jesús, porque aquellos que decían, ¿cómo es que tú te dices ser hijo de Dios si Dios no puede tener hijos? Pero aquí dice que Adán era hijo de Dios. Claro que sí. Fue creación de Dios, dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Yo lo único que puedo imaginar a nuestra mente limitada, a lo que nos da, era que incluso Adán se pudo haber parecido a Jesús.
Porque si Jesús era semejanza, dice que quien ha visto a mí ha visto al Padre. Sí. Y si dice que Adán, dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues entonces de seguro se parecían, era como el gemelo, ¿verdad? Como el gemelo de Adán. Pero no por gusto le dice que el primer Adán, que fue echado del huerto del Edén, pero dice que el postrer Adán, el cual es Cristo, vino a rescatar todo lo que se había perdido, aquella naturaleza divina que habíamos perdido en Adán, que ahora por el pecado, la naturaleza pecaminosa con la que viene naciendo el hombre, hasta que viene y nace de nuevo en Cristo, se nos es restaurada aquella naturaleza que habíamos perdido en Adán cuando pecó. Entonces, esto es parte de conocer a Jesús. Es parte de saber de dónde venimos. Porque cuando también se cuentan las generaciones, que habían 14 desde Abraham hasta David, 14 de David a Babilonia, a la deportación de Babilonia, y dice que también habían 14 desde la deportación de Babilonia hasta Jesús, que es lo que dice, ¿verdad? Y dice que al final dice que son 42. Pero si nosotros la leemos no son 42, son 41. Pero ¿cuál es esa 42, la generación 42? Pues somos nosotros. Yo no encuentro otra generación. ¿Y su generación quién la contará? Dice que es su generación quien la contará. Así como le decía la promesa al padre, al patriarca Abraham, que iba a tener una generación que nadie le iba a poder contar. Si podía contar las estrellas, entonces iban a poder contar la generación de la descendencia de Abraham. Entonces con Jesús es lo mismo. Todos los que somos hijos de Dios, que ahora que la generación, todos aquellos que han ido partiendo desde Esteban, que han ido partiendo a la presencia de Dios, todos los que hemos sido, los que ahora somos hijos de Dios, toda esta generación, la generación 42. Entonces, la 42ª. Ajá, 42ª generación. Entonces, aquí hay misterios, si le podemos llamar así, que se van revelando a través de la palabra, porque la palabra no da lugar a que nosotros la interpretemos, sino que la misma palabra de Dios se va interpretando a sí misma. Entonces, conozcamos al Señor a través de las Escrituras, porque no hay otra forma. No hay forma de cómo nosotros podamos interpretar, de que mucha gente dice, los científicos dicen, no, Jesús era de esta manera. Y yo vi varios posts en Instagram donde dicen que Jesús pudo haber lucido de esta manera, y puede que sí o puede que no, pero lo que sabemos es que ahora en lo espiritual nosotros somos Jesús, que no hace falta saber cómo era Jesús, porque al final si nosotros estamos firmes, como se dijo hace creo 3 miércoles, hace 3 semanas, de estar firmes en Dios, si nosotros estamos firmes, al final nosotros vamos a poder verle cara a cara. Entonces, al final, ahorita no es algo que sea de mucha relevancia saber exactamente cuál era el rostro de Jesús, porque si nosotros le conocemos ahorita en lo espiritual, le vamos a conocer después cara a cara. Le vamos a ver y vamos a ver el rostro de Jesús. Y se nos va a olvidar cualquier especulación que nosotros pudiéramos haber tenido de cómo era Jesús en lo natural, porque lo vamos a ver ya estando ya con Él. Entonces, nosotros, claro, lo tenemos que conocer cómo fue el ministerio de Jesús, cómo Él anduvo en la tierra. También tenemos que conocer a Dios, cómo se manifestó a nuestros padres, a los profetas. También tenemos que conocerle a manera del Dios creador, pero también tenemos que conocerle como nuestro hermano, que es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no solo se quede con aquello de cómo será el rostro de Jesús, con lo que dicen los científicos que extrajeron el ADN de Jesús de no sé dónde,
que de la astilla, de la El cruz, carbono de no sé 14 qué, y todo eso. Y claro, la ciencia tiene sus métodos para saber las edades de ciertas cosas que también son falibles. Pero al final eso no es el punto de nosotros. El punto de nuestra fe es que nosotros creemos que Jesús es Dios. Sí, amén. Y si usted no cree que Jesús es Dios, pues yo creo que tiene que leer otra vez la palabra. Lo invito a leer la palabra. Porque si usted no cree que Jesús es Dios, pues no estamos en lo correcto. Dice que grande es el misterio de la piedad. Dios mismo fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu. Y dice que visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. ¿Eso en qué versículo está? Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16, para que usted lo pueda buscar luego, para que no vea que yo me lo estoy sacando de aquí, de mi imaginación. Usted lo puede ir a leer. Entonces, básese únicamente en la palabra. Y no hay donde perderse. Si quiero saber la voluntad del Señor, pues lea la palabra. Que esta es la voluntad, la perfecta voluntad de Dios. Entonces, conozcamos a Dios de todas las maneras que se nos es posible en nuestra naturaleza humana. Entonces, leamos la palabra. Creo que el fin de todas las predicaciones que hemos estado teniendo en estas semanas es que leamos la palabra. Que estemos firmes, o sea, que leamos la palabra. Que conozcamos a Dios, que leamos la palabra. Entonces, leamos. Que ese capítulo, como decíamos al principio, que a veces podemos decir que hay muchos versículos. Uh-huh. Que esperemos a que cuando llegue Salmos que nos envíen el 119, que son 176 versículos, a ver si lo podemos leer todo en un solo día. Pues si nosotros apartamos el tiempo y sabemos que lo de Dios es primero, claro que vamos a tener tiempo. Entonces eso, apartemos tiempo, las primeras horas, los primeros minutos de nuestro día, apartemos para leer la palabra, el versículo que se nos envía. Así que intentemos siempre conocer a Dios, porque esa es la vida eterna. Como dicen, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que le conozcan a Dios, que conozcan a Jesús. Esa es la vida eterna. Claro que todos como almas somos eternos, pero unos van para perdición eterna, para el lago de fuego, y otros van para el paraíso, para verle cara a cara. Entonces, ¿a quién quiere conocer usted? Claro que muchos tratados que dicen, si usted muere hoy, ¿para dónde iría? ¿Para el cielo o para el infierno? Y en cierta manera tiene razón, pero si usted le ha llegado su hora, ¿a quién irá a conocer usted? Entonces, quiero que quedemos con eso, con ese versículo, que esta es la vida eterna, en que le conozcamos Juan 17, a Dios. 3. Leámoslo tal cual como es. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, amén y amén. Quedémonos con la palabra. Sí. Amén. Gloria a Dios, qué interesante, qué preciosa y edificativa está la palabra. Y Dios bendiga a todos los hermanos que han estado conectados desde el principio, como los que recién también se van conectando. Creemos, hermanos, que la oración es importantísima, pero no puede haber oración sin conocimiento. La oración debe de ser basada en el conocimiento de la palabra, porque muchos desconocemos la palabra y por eso no hallamos cómo platicar con Dios, porque estamos ignorantes de la palabra. Y una de las razones por las cuales el pueblo es destruido, ¿cuál es, Baran? ¿Por qué el pueblo es destruido? Porque le falta conocimiento. Porque le falta conocimiento. Entonces, si estamos faltos de conocimiento de la palabra, conocemos de todo menos de la palabra. Conocemos de toda la historia de muchas cosas. Conocemos cuentos, conocemos filosofías, ya sea la griega o de qué otra filosofía más se pudiera mencionar en esta noche. Pero la palabra es algo más que una filosofía. La palabra es Dios mismo. La palabra es el Dios que se
se nos reveló a través de su escritura. Las escrituras, dice la palabra, de mí hablaron. Los escritos, Moisés de mí habló, los salmos y todo eso. Entonces, estos temas que se han venido hablando durante todas estas noches es conociendo más a Dios. Es que a Dios nunca llegaremos a conocerlo en su totalidad. El único que es infinito es Dios. Así es que gloria a Dios, porque podemos nosotros aprender, y que Dios te siga usando, la verdad, Barak, en el conocimiento de la palabra. Y la gloria y la honra sean para nuestro Dios, para que siempre que abramos nuestra boca, hablemos como debemos hablar, instruyendo al pueblo, llevándolo a las escrituras, llevándolo a la verdad, porque solo la verdad te hará libre. Entonces, en conclusión, para esta noche, porque esto va a continuar, de estos temas que estamos hablando durante esta semana, en conclusión, para esta noche es que usted debe, el objetivo ser conocer más a Dios, porque usted puede conocer a los hermanos de la iglesia, puede conocer incluso el sketch o el programa o el diseño o diagrama de las congregaciones, pero no conocen a Dios. Conoce la dirección para llegar al templo donde usted se congrega, pero no conoce a Dios. Como Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes, le dijo el Señor, ¿verdad? Y no sabéis quién soy. Imagínate hasta cuándo. No te he dicho, le dijo, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No lo sabía. Porque imagínate cómo le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. No le bastaba a Jesús porque no lo había conocido. No sabía, como tú hace rato lo dijiste, que Dios fue manifestado en carne, como lo dijo Pablo en 1 Timoteo 3:16. Así es que gloria a Dios por su palabra. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que son amantes de la palabra, y que no les hostiga, no les aburre, no les fastidia, les agrada. Como dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Si usted ama al Señor, usted va a guardar la palabra, va a amar la palabra, va a amar ese momento precioso que es de la palabra. Cualquiera puede decir, ¿y a qué hora van a comenzar a orar? Ya queremos orar. Hermano, es bonito orar, es precioso platicar con Dios, pero también es bueno que el Señor nos hable a nosotros, porque cuando nosotros oramos, nosotros estamos platicando, nosotros estamos hablando, pero cuando es la palabra, el Señor nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Entonces no podemos ser monólogos, ¿verdad? Solamente nosotros y teque, solo nosotros. No. Dios tiene que hablar. Así es que cuando estamos escuchando su palabra, bendito sea el Señor. Así es que un aplauso a la palabra del Señor. Gloria a Dios para todos aquellos que son ministros de la palabra. Fuimos hechos ministros de la palabra. Una de las peticiones que yo en esta noche voy a presentar al Señor, y es que un día podamos escuchar en mi país que ya no tenemos virus. Amén. Que Dios use el medio que Él quiera para que en esta nación muy pronto podamos escuchar y celebrar, ya no hay virus. Amén. Yo ya les dije a los hermanos que el día que oigamos esa noticia vamos a hacer una vigilia con toda la congregación de Sonsonate, San Salvador y de donde quieran venir, están convocados para esa vigilia de acción de gracia que vamos a tener cuando se diga no hay más virus en El Salvador, y por qué no decirlo también en el mundo entero, porque no podemos ser egoístas. Esa es uno de nuestros clamores, una de nuestras intercesiones delante del Señor. Amén. Así es que todos están convocados para esa vigilia de acción de gracia. Amén. Amén. ¿Cuándo va a ser? Esa fecha la tiene Dios, hermano. Cuando Dios nos dé la fecha, entonces es como también, hermano, yo no sé cuándo va a venir el Señor. Esa fecha solo Dios la sabe. Así es que por eso tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para el momento que el Señor suene su shofar, su trompeta, para que nos levante. Amén. Ahora, yo no sé si alguno de los que están conectados tiene alguna petición que la quisiera escribir en este instante. Escríbala para con mis demás hermanos, que no voy a mencionar nombres porque tengo otros hermanos acá. Amén. Así es que gloria a Dios también por mi familia, gloria a Dios por la iglesia, gloria a Dios por los hermanos en diferentes lugares, en El Salvador, fuera de nuestro país también. Así es que
Aplausos, dice mi hermana Marta Díaz, para la palabra del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios, damos aplausos a la bendita palabra del Señor. Dios le bendiga a mi hermana Jessie Mejía también, mi hermano también Ramírez, Dios me lo bendiga hasta Washington. Qué bueno, mis hermanos, que se nos conectan de diferentes lugares, y a toda mi familia, que también veo que hay varios que están conectados. También nuestra hermana Tángel hasta Houston, que hemos estado orando para que no se les vaya la electricidad allá, hermana Tángel. De verdad, que Dios les guarde a usted y a toda su familia. Que Dios les bendiga, mis hermanos, también. Que no solamente en Texas ha habido nevada, y muchos hermanos han estado sufriendo porque ha estado más terrible, más severas estas nevadas, y algunas ciudades de Texas no han tenido electricidad. Así es que, hermano, vamos a estar orando por ello. Vamos a estar orando por nuestros hermanos que han sido afectados por la nieve. Es bonito, a mí me gusta la nieve, aquello blanquito, y hacer algunas bolitas de nieve y dispararse y jugar con la nieve es bonito, pero lo triste es cuando vienen las temperaturas bajas, y que baja hasta bajo cero, y peor aún si se va la electricidad y no hay calefacción. Qué ganas de ir a jugar con bolitas de hielo, de nieve va a tener la gente. Ya no, es momento de emergencia. Así es que, hermanos, aquí hay una petición que ya escribió nuestra hermana Jessie con nuestra hermana Marta también. Dice desde Washington nuestra hermana Martita: sí, pastor, yo tengo una petición por sanidad para su tía Ofelia, y él tenga misericordia para que ella venga a los pies del Señor y le reciba como su Señor y Salvador. Amén, mi hermana, lo creemos que así va a ser. Amén. Luego nuestra hermana Jessie Mejía pide por su salud. Amén, hermano. No es necesario que usted nos diga de qué tipo de sanidad necesita. Lo importante es que usted cree que Dios puede sanarla en esta noche. Si alguien más tiene otra petición, por favor, tenga la bondad de escribirla, y nosotros aquí gustosamente la vamos a leer para que todos en un solo sentir podamos orar. Amén. Otra petición también es por la iglesia, que el Señor nos permite ministrar acá, que el Señor agregue más personas. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Ortega, que es uno de nuestros hermanos también que se nos está conectando. También nuestra hermana Wendy, hasta allá creo que vive en Arkansas. Dios me bendiga a la familia también hasta Arkansas. Gloria a Dios. Y hasta los hermanos que están, todos los que están en Washington, como en Los Ángeles, en Las Vegas. Hay personas también que tenemos a Pablito, ¿de qué lugar es? Alfonso, ¿cómo que se llama? Pablito. San Ildefonso, hasta San Vicente, vi que estuvo conectado. Bueno, yo le digo de cariño Pablito, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nombre de Pablito? Eduardo Vaires, que Dios te bendiga. Eduardo, a ti, a tu familia, y veo que también ya tienes una descendiente, que Dios bendiga tu descendencia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces también por los hermanos en sus congregaciones, que les mantenga el Señor sanos, como nuestra hermana Patricia Molina y su familia. Marvin, Dios te bendiga por ser también un fiel oyente que está siempre conectado, como también lo es Leda y su hija. Bueno, entre todos, quizás no puedo mencionarles a todos. Berta Andrade, que Dios te bendiga también. A todos en general, si se me escapa algún nombre, por favor, perdónenos, pero a todos les bendecimos en el nombre del Señor. A la hermana Toñita, que está siempre allí con mi hermano Marvin y la familia, bendiciones. Vamos entonces a orar. Barak, yo quiero que comences orando por nuestro país, El Salvador. Lo que el Señor ponga en tu corazón, orar por nuestro país. Amén, hazlo. Y comencemos de esa manera. Amén. Bueno, gracias, Señor, por tu misericordia, porque hasta el día de hoy no nos has desamparado. Te damos gracias, Señor, porque a tu manera tú sabes cómo llevas tus tiempos. Pero gracias, Señor, también por que nos has permitido ver tu misericordia, incluso con las vacunas que ya ingresaron al país, que quizás no son todas aún, pero ya estamos viendo tu mano incluso en eso, que somos de los primeros en la región. Entonces, Señor, te damos gracias
porque incluso en esas cosas que nosotros podemos ver como que son, que el gabinete, que el gobierno, que las ha gestado, pero es tu mano, Señor. Te damos gracias por eso. Y te pedimos, Señor, que así como nos has dado de tu misericordia, nos has dado de tu palabra, nos has mostrado que eres fiel, Señor, te seguimos dando gracias porque lo seguirás siendo. Porque incluso a través de toda la pandemia y que incluso todavía estamos, Señor, tu mano nunca se ha apartado de nosotros. Porque incluso los que estamos ahora escuchando, los que estamos aquí, aún es por tu misericordia, es porque tú no nos has desamparado y porque esa promesa ya nos la habías dado desde que estaba en el mundo, Jesús. Entonces, sabemos que mandaste al Consolador, que mandaste al Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el fin del mundo, que no nos ibas a dejar solo, esa fue tu promesa, y que sabemos si tu promesa que tu promesa es verdadera y que tu palabra nunca va a falsear. Sabemos que siempre nos vas a socorrer, que nos vas a sostener con tu mano. Señor, gracias porque aunque andemos en este valle de la sombra y de la muerte, Señor, tú nos vas a alentar, Señor. Tú nos vas con tu vara y con tu callado nos vas a dar aliento, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no nos has desamparado. No ha faltado la comida, no ha faltado el pan en nuestras mesas, no ha faltado provisión en nuestras casas, no ha faltado la salud, que incluso aunque muchas personas hayan ya sido, si podemos decir así, víctimas de este virus, que les ha llegado su hora, pero ha sido incluso eso es misericordia tuya. Todo tenemos que ser como Job. Gracias, Señor, porque nos enseñas a ser como Job, al no encontrar despropósito alguno en ti, Señor. Te damos gracias porque en este país estamos viendo tu mano y vamos a ver tu gloria, Señor, para que podamos ser libres de la pandemia y de cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces por las peticiones también. Amén, Barak. Vamos a orar por las peticiones que también nuestros hermanos han colocado acá. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestra hermana nuestra hermana Martita está pidiendo por su tía Ofelia, que el Señor tenga misericordia para que ella venga a los pies del Señor y pueda también recibirlo como su Señor y Salvador. Padre, te pido en el nombre de Jesús por Ofelia, y no solo por ella, sino por toda la familia de ella también, que puedan venir a los pies del Señor. Padre, que rompas toda cadena de opresión o cualquier situación, Señor, que pueda ella estar viviendo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdala. Señor, sálvala, auxíliala, bendícele, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, a la vez también te pido por la salud de mi hermana Jessie Mejía. Señor, restáurale. Señor, que todas esas áreas de su cuerpo que puedan estar, Señor, adoleciendo por alguna enfermedad, esta noche mi hermana reciba sanidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Yo lo creo, Padre, que tu sierva muy pronto también estará dando su testimonio que tú hiciste la obra, Señor. Gracias también te doy, Señor, por Berta Andrade, que está pidiendo, Señor, que tiene más de 3 meses que le duele los brazos y que necesita ser sana, Padre. Por favor, ayúdala, restáurale, Señor, y que sus brazos estén sin ningún dolor. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad para que ella pueda, Señor, hacer las cosas que hace a diario, Señor. En el nombre de Jesús te pido que la auxilies, que la ayudes y le sanes, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias por mi hermano Giovanni Pineda también. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te doy porque no nos ha faltado nada. Gracias, Padre bendito. Gracias te doy, Señor amado, porque tú eres bueno y galardonador. Sé que en esta noche tú nos vas a sorprender. Tú nos vas a sorprender, Padre,
con tu bondad, con tu misericordia, con tu auxilio. Gracias por mi hermana Tángel, Señor, y su familia allá en Texas. Gracias por nuestro hermano también, Leonel, allá también en Washington, nuestra hermana Martita, Padre, a toda la familia, como la familia Romero, a mi hermana también, Señor Elsie, juntamente con su esposo Jorge, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias también, Señor, por cada uno de los hermanos que están conectados, como nuestra hermana Patricia Molina con su familia, a Leda con Yafita, Padre, ayúdalas en el nombre de Jesús. A cada uno de los hermanos que están conectados, Padre, auxíliales, bendíceles, socórreles, Padre. Gracias por mi hermana Toñita con toda su familia, con Marvin, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la familia Ramírez, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, porque sé que tú ayudas a mi hermano Elías. Tú lo ayudas, lo socorres para que salga adelante, Señor, en cualquier compromiso que tenga. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermano Ortega, ayúdale a él con toda su familia, como también a Wendy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermana Jessie Mejía, no solamente te pido por sanidad de ella, sino también, Señor, por su esposo, por su hijo, por su familia, por su negocio. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor. También por mi esposa, por mis hijos y por toda la iglesia, Señor. Y por los que han de venir en estos días. Por el culto, Señor, también que tendremos este domingo en la mañana y en la tarde en Sonsonate también, Señor. Gracias te doy, Jesús, por todas las celebraciones que nos permitirás en estos días realizar. Gracias te pido, Señor, que no le falte nada a nadie, Padre. Si alguien, Señor, también necesita provisión, por favor, Señor, auxíliales. Socorre, Señor Jesús. Provee financieramente. En el nombre de Jesús. Que nadie, Jesús, que nadie tenga complicaciones, que nadie tenga dificultades o estorbos, que puedan hacerlo con toda la seguridad, Señor, que tú estás con ellos y las cosas que hagan y vengan a sus manos puedan ser hechas en tu nombre y que tengan éxito, tengan, Señor, buenas noticias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por mi vida también y la de Barak, Señor, que hemos ministrado tu palabra en esta noche, que hemos compartido, que cada vez que lo hagamos como debe de ser, hablar de tu palabra, ministrar tu palabra, como lo ha hecho Marvin también el día de ayer. Señor, mañana lo hará mi hermano Dixon también, estará compartiendo la palabra. Ayúdalo también, que pueda fluir con toda libertad, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche preciosa. Tú eres fiel, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a terminar en esta noche y mañana continuamos con la ayuda del Señor. Mañana continuamos, si el Señor lo permite. Por favor, acuérdese todos los días. Y si algunas veces lo hago sábado, pues es cuando también el Señor me lo permite hacer, pero lo hacemos de lunes a viernes y estamos de las 9:30 en adelante. Tome nota de la hora para que usted pueda estar pendiente siempre y colabore también compartiendo con sus hermanos y amigos. Hágalo, porque eso es importante para que el evangelio y la bendición también pueda llegar a otras personas. Que Dios me los bendiga. Tengan una feliz y bendecida noche. Se les quiere mucho. Bendiciones y abrazos para todos. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermana Jessie, por sus deseos. Gracias por sus bendiciones. También para usted. Feliz noche y como dice su palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y como también dice la palabra, que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén, amén y amén. Feliz noche. Bendiciones.